Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, queridos y apreciados amigos y amigas, amados y compañeros ministros, ministras de diferentes países, de diferentes naciones. Saludo al pastor apóstol Marcelo Parrella, allá en Brasil, Río de Janeiro, juntamente con su amada esposa. Un saludo fortísimo desde Venezuela. Le habla su hermano, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas. Es un placer poder estar aquí compartiendo, transmitiendo la palabra de Cristo, la palabra del Evangelio, la palabra del Reino, en este ministerio internacional como lo es Unicristo. Estamos allí, un grupo de hombres, mujeres, unidos con un propósito, unidos con un objetivo, unidos con una misión, con una tarea que nos ha sido encomendada de nuestro Padre Celestial. Y es de dar gracia de lo que es gracia hemos recibido. Por la gracia de Dios alcanzamos la vida eterna. Por la gracia de Dios alcanzamos el perdón. Por la gracia de Dios hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Por la gracia de Dios hemos sido perdonados. Por la gracia del Señor hemos alcanzado la paz. Podemos disfrutar de una paz maravillosa. Por la gracia de Dios hemos recibido la misericordia del Señor, que son nuevas cada mañana, la justicia, la fe, la bondad en Cristo. Y bueno, Dios ha puesto pues en este tiempo, maravilloso tiempo, de poder transmitir la palabra por este medio de comunicación, por esta plataforma, por esta ventana comunicacional y por estos medios. Y en este ministerio internacional estamos predicando el Evangelio en este tiempo maravilloso. He venido compartiendo en este tiempo la palabra allí acerca de la victoria de Cristo, la madurez, la perfección, la renovación, que es ley y que es gracia. Y es muy importante pues que nosotros podamos ser edificados a través de las Escrituras. Y quiero pues seguir en este orden de la palabra, porque es una sola palabra, es un solo tema. Y quiero hacer mención en cuanto a lo que es transmitiendo el Evangelio del Reino. Hay escritos bíblicos que representan una grandeza para nosotros. Podemos verlo allí en el libro de los Hechos capítulo 1, el poder. Es lo que todos los hombres están buscando, poder. Todos quieren tener poder, todos queremos poder. ¿Qué significa tener poder? Bueno, poder es tener habilidad, influencia, controlar las circunstancias, poder para resolver problemas económicos y mantener un estatus. El poder en el hombre es en el espíritu, allí en el reino del hombre. Ellos tienen embajadores, tienen gobernadores que transmitieron el lenguaje de ese reino, embajadores que transmitieron el lenguaje de ese reino. La idea fue que se cumpliera todo lo que ese reino estuviera colonizando, como hicieron los españoles, para transmitir su lengua, su lenguaje, su cultura. Bueno, aquí el tipo de comida, el tipo de infraestructura, en cuanto por lo menos allá en España, porque todo lo que tenemos aquí fue tomado de España, no solo aquí, sino también en Perú, que se parece a España. ¿Por qué? Bueno, porque fueron colonizados por los españoles. Fuimos colonizados por los españoles y los españoles transmitieron su lenguaje, su cultura, es decir, su reino. O sea, el reino de España lo trajeron a estas tierras. Eso es un ejemplo natural para entender lo espiritual. Es algo similar. Dios envió a su Hijo para establecer el reino. Él dijo, el reino de Dios ha llegado. Pero una vez cumpliéndose el propósito, cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, entonces ahora se ha cumplido la llegada de su reino poderoso. Es ahora donde la humanidad avanzó, lo que no había podido avanzar en los últimos 4000 años, cuando el Señor Jesús dijo, consumado es. ¿Qué sucedió? Vino una iluminación a
toda la humanidad. Y se ha visto hasta el día de hoy un desarrollo, inclusive por estos medios donde nos estamos comunicando. Antes de que el Señor haya dicho consumado es, el hombre no había hecho un bombillo, no había podido inventar un motor, la electricidad no se había descubierto aún. ¿A qué se debe eso? No, el hombre estaba todavía en oscuridad, el hombre estaba todavía en tiniebla y el potencial estaba todavía oculto hasta que llegó el liberador, el restaurador, el que dijo consumado es, el que dijo el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, más pequeño que todo. Así es el reino de Dios. En un hombre empieza pequeñito, pero luego se va a convertir en un árbol grande que va a llegar a todas las aves y cubrir al lado de ese árbol. Pues así es el reino de Dios. Así se sembró esa semilla hace aproximadamente 2000 años. Trataron de levantarse otros líderes en el tiempo, pero no lograron. No eran el original, pero el proyecto del Señor Jesucristo no ha fracasado. Es por eso que su gloria está siendo ya manifestada. Se sigue extendiendo el reino de Dios para despertar a todos aquellos reyes que han perdido su identidad, que perdieron su memoria y no saben que pertenecen allí a ese reino. Todas las profecías que hablaban dicen que ese reino no tiene fin, dice todas las profecías. Hoy es una realidad el reino eterno. Hoy es una realidad, pero hoy los hombres dicen no se pudo. Todos los reinos pasaron, todos los reinos pasarán, todos esos reinos pasarán. El Imperio Romano, fíjense que el Imperio Romano duró aproximadamente 500 años, el que más duró. Pero cuando llegó el reino de Cristo, lo desestabilizó. Y mientras más cristianos mataban, más se multiplicaban. Bueno, el reino de Cristo destruyó el Imperio Romano, como estaba allí profetizado en el libro del profeta Daniel, que venía una piedra que iba a ser tirada del cielo, que le iba a dar a esa estatua. Era ese imperio romano que estaba conformado por alianzas. Esa piedra se extendió por toda la tierra. Hoy más que nunca hay que entender que el reino de Dios se ha extendido por toda la tierra. Y estos medios son necesarios para seguir anunciando al rey. Y el reino, y es despertando pues a reyes extraviados. Hoy muchos que están divagando, por eso es necesario que lo anunciemos. El reino de Dios ha llegado. Ese reino dejó sus raíces, el lenguaje castellano. Así es el reino de Dios. Nos dejó su lenguaje. Llegó el Consolador. Le llamaban el Paracleto. Él les enseñará todo, los guiará en todo. Los discípulos querían volver así como fue en los tiempos de la antigüedad. Esa era una ilusión. Jesús les dijo que no era el reino de Dios. No entendían, ellos no habían entendido. Jesús les dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, le dijo el Señor. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Fíjense que, ¿para qué fueron testigos? Pero no en el reino de Israel, no, sino en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Todavía hay lugares en oscuridad, en sometimiento de gente que no tienen el diseño, que tienen inclusive aún la mente entenebrecida, pero en muchos de esos pueblos está allí la conciencia de ellos, pues está allí el reino manifestándose. Por eso le cortan pues en el internet
para que no les llegue el reino, para que no escuchen la palabra del reino de Dios. Por eso Corea del Norte está sin luz, está sin internet, porque no les conviene. Ellos saben que apenas la gente se entere que hay un Jesucristo que es poderoso, que ha liberado a los hombres, se liberarán y serán liberados. Solo en su mente, en su conciencia, ellos piensan que el rey no ha llegado. Los tienen allí en la caverna para que no sepan que el rey dijo: consumado es. Bueno, los discípulos que estuvieron escuchando 3 años y medio, escuche esto, los discípulos que estuvieron escuchando 3 años y medio la palabra del reino no entendieron. ¿Por qué 3 años y medio? Bueno, los 3 años y medio, los 3 años de ministerio que el Señor estuvo con sus discípulos, pero después el Señor se les apareció por 40 días más y les habló una palabra más profunda acerca del reino. Se les apareció a sus discípulos por 40 días más, 3 años y medio. Y no entendían. Ellos estaban allí después que el Señor les reveló aún más profundidad acerca de la palabra del reino. Ellos no entendían. Y ellos soñaban con el reino antiguo, el de Israel. No, Jesús dijo, llegó el reino de Dios, le dijo el Señor, llegó el reino de Dios. Bueno, aquí lo importante de la palabra, allí también, oración del reino, palabra del reino, y se manifestó el verdadero reino, no el de Israel, es el reino de Cristo. El Israel es una sombra, un prototipo del que había de venir, que es Cristo, hecho ahora carne, hecho hombre, para hacernos libres completamente del pecado, para hacernos libres de la muerte, para hacernos libres de la condenación, para hacernos libres del mundo y vencer el pecado y vencer la muerte y vencer la carne y vencer las enemistades y vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Una vez manifestado Cristo, ya no necesitamos la sombra, ni el tipo ni el prototipo. El Israel que existe hoy en la actualidad, allá en el Medio Oriente, no es el Israel creado por Dios. No fue el Israel que Dios fue formado allí, que Dios formó desde Abraham. Fue un Israel creado por la ONU. Es netamente político, con una visión político. El Israel que Dios creó estaba encargado para cumplir una visión espiritual. Era el propósito de esa simiente. Había una simiente que estaba siendo protegida. Por eso ese pueblo de Israel, el antiguo, se le dieron leyes, se le dieron normas para que ellos se mantuvieran allí. Fíjense que un 80, un 20, solo un 20 se mantuvo, o sea, un remanente. Eran los que protegían la semilla del reino, los que estaban pendientes que se iba a manifestar el rey, se iba a manifestar el rey. Venía una simiente y tenía que mantenerse, no podía contaminarse, inclusive de las comidas de otros pueblos. Ellos sabían que dentro de ellos venía una promesa, la semilla dentro de ese grupo. Había un chico que había una chica que se llamaba María, que también esperaba esa gracia de generación en generación. Ella era una de ese parto, pues, que esperaban allí al Mesías. Pero le dijeron a esa chica, siendo una adolescente bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, y bendito es tu vientre, porque fuiste elegida para esa misión. Es importante esto. Es importante esto. El Mesías que había de nacer, el que iba a restaurar todas las cosas, salvará a Israel, a su pueblo, y salvará a toda la humanidad. Una vez cumplida esa profecía,
ya no es importante el anuncio, pues es importante ahora el cumplimiento. Hay gente que se queda allí en la profecía. Ya la profecía se cumplió, se manifestó el Rey Eterno y dijo: consumado es, allí en la cruz, consumado es, hecho está, cumplido está, todo se ha cumplido. Y cuando envían a sus discípulos con esa misma autoridad, allí envía a sus discípulos con esa misma autoridad y les dice: y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fueran a anunciar ese reino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Le dicen ellos: ¿qué vamos a hacer, Señor Jesús? Él les dijo: vayan y anuncien el reino, liberen, sanen a los enfermos, anuncien a los pobres que el reino ha llegado, la luz ha llegado, y la luz es conocimiento. La luz es conocimiento. Cristo en nosotros. La mayoría de estas veces las tecnologías han sido creadas. Fíjense que la mayoría de estos avances tecnológicos han sido creados por hombres, varones. La mayoría de todos los inventos han sido creados por varones, con la mente totalmente iluminada. Bueno, la primera imprenta fue la Biblia, esa fue la primera imprenta. Primer tipo, pues, el primer hombre que inventó eso, llamado Johannatith, uno de los que había sido influenciado por el reino de Dios. ¿Cuál fue el primer libro para todos los incrédulos? Bueno, la Biblia. Y la tierra será llena de la gloria de Dios. Todo está preparado para que se sepa que el rey llegó. Pero es mentira que las tinieblas reinan, porque el reino ha vencido. Todos los mecanismos están preparados, todos los mecanismos están totalmente preparados. Por eso no podemos dejar de anunciar el reino de Dios. Todo lo que se ha logrado en el mundo es porque Dios ha traído luz al mundo. Lo que no se hizo en 4000 años, se hizo con la venida del Rey. Se hizo con la venida del Rey. Por eso pues que estamos anunciando al Rey. Por eso que estamos anunciando el Evangelio. El Evangelio del reino. El mismo Juan el Bautista preparó el camino. Él preparó el camino. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios ha llegado. Tenemos que seguir anunciando el reino de Dios. No podemos detenernos. No podemos desmayar. Tenemos que seguir dando a conocer ese misterio que estuvo oculto por los siglos y por las edades. Ese misterio que es Cristo, el reino de Dios. Darlo a conocer a los pueblos, darlo a conocer a las naciones, darlos a conocer allí a las comunidades, darlo a conocer allí en las cárceles. Tenemos que darlo a conocer en los hospitales, tenemos que darlo a conocer en las escuelas, tenemos que darlo a conocer el reino de Dios en las universidades, que conozcan, que sepan que ha llegado el reino de Dios. Y el reino de Dios debe de manifestarse a través de cada uno de nosotros, poderlos expresar, poderlos anunciar. El reino de Dios está en cada uno de nosotros. Tenemos que presentarlos, porque hay muchos que aún no conocen el reino y no están disfrutando de la vida del reino, ese reino totalmente poderoso, ese reino totalmente glorioso, majestuoso, maravilloso. Dice el apóstol Pablo allí, en Romanos capítulo 14, el versículo 17, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios consiste en paz. El reino de Dios consiste en gozo. El reino de Dios consiste en justicia. En eso consiste el reino de Dios, como dice Mateo 6:33, y nos hace allí la palabra, nos llama la atención. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debemos de buscar primeramente, el reino de Dios y su justicia. Allí, siempre, constantemente, continuamente, que nosotros podamos allí buscarlo, allí siempre ese reino. Él está en nosotros, pero debemos de buscarlo cada día para fortalecernos en ese reino y para poderlo presentar, para que las personas puedan conocer
ese reino, un reino totalmente poderoso. Por eso que el Señor Jesús le dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo que si él era el rey de los judíos, y él le dijo, bueno, para eso nací, le dijo el Señor Jesús una respuesta sabia, para eso nací, ustedes mismos lo dicen, para eso yo nací. Y el Señor le dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este sistema, le dijo el Señor a Pilato, porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es otro, es totalmente diferente, un reino totalmente poderoso, un reino que trae libertad, un reino que ha traído paz, un reino que ha traído salud, un reino que ha traído bendición a los pueblos del mundo, ese reino poderoso que ha traído salvación, ese reino que ha traído transformación a cantidad de hombres y mujeres que han sido transformados por ese reino que lo hemos conocido, ese reino, y lo seguimos anunciando, un reino totalmente poderoso. El reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está entre nosotros y eso fue lo que anunció Juan el Bautista, arrepentido y convertido porque el reino de Dios ha llegado, allí preparándole el camino al Mesías, preparándole el camino al Señor. Arrepentido, le dijo Juan el Bautista, y convertido porque el reino de Dios ha llegado, refiriéndose ¿a quién? A Jesús, al Mesías, al Salvador, al que trajo ese reino. Y cuando usted lee los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y los evangelios hasta Juan, vemos allí cómo ellos hacen referencia con respecto a la palabra reino, una palabra totalmente poderosa que significa influencia, poder. El reino viene del griego basileia. La palabra reino viene del griego que significa basileia. La palabra reino, gobierno, influencia, señorío. El Señor vino a influenciarnos con su reino. El único reino poderoso. Todos los reinos desaparecerán. Todos los reinos no dejarán de existir. El único reino que permanecerá para siempre es el reino de Cristo, porque el reino de Cristo está entre nosotros, queridos y apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan a través de este Ministerio Internacional Unicristo. Un saludo, un placer haber compartido con ustedes. Bendiciones del Señor, paz y gracia en Cristo, salud. Bendiciones del Señor. Un placer haber compartido esta palabra maravillosa, que usted pueda meditar en ella, que usted pueda compartir, que usted pueda reflexionar con respecto a esta palabra y podamos transmitirla. Bendiciones de lo alto, pues. Un abrazo fortísimo desde Venezuela. Les habla por aquí su hermano ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas de Venezuela.